Y la palabra de Dios dice: y dieron aviso a Joab. Es más, quiero leerles el capítulo 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Oigan estas palabras, hermanos, hermanas, y vean de qué roca fue cortada esta piedra. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Oh, el espíritu del rey rechazado. Oh, el mismo espíritu que hubo en Moisés cuando dijo: bórrame de tu libro, pero no lo destruyas. Oh, bendito Dios. Y dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab, este general, que no entendía lo que veían sus ojos, porque no tenía el sexto sentido que tenía David, vino entonces Joab al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Absalón había matado a uno de sus hermanos y había sido desterrado a causa de ese crimen. Luego de desterrado había vuelto a Jerusalén, a la tierra de Judá, mas su padre no quería verlo. Pero este Absalón decidió arrebatarle el reino a su padre y comenzó a ganarse el corazón con lisonjas del pueblo que entraba por las puertas y los besaba, le daba un beso y comenzaba a ganarse el corazón del pueblo, hasta en un momento se puso Absalón como rey y le quitó el reino a su padre. Así que no solo mató a uno de sus hermanos, sino que le quitó el reino a David, quien, cuando eso sucedió, se fue con sus fieles, bajando y llorando por la cuesta de los Olivos, saliendo de la ciudad del reino, en vez de luchar contra Absalón por el trono. Y luego Absalón, no conforme con esto, tomó las mujeres de su padre y mandó hacer tabernáculos y tiendas en los terrados, y frente a los ojos de los hijos de Israel se acostó con cada una de las 10
mujeres que David había dejado para guardar su casa. Públicamente tomó las mujeres de su padre, haciéndose aborrecible, y así tomó Absalón el reino. Pero un día Dios lo hizo pagar por lo que pasó, por lo que él había hecho, y lo hizo morir. Y cuando esto sucedió, entonces vemos cómo reacciona su padre David. A pesar de lo que había hecho, a pesar de su asesinato, a pesar de haberle quitado sus mujeres, David clamaba y decía: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Esto no es normal. Y Joab, que no tenía el sexto sentido, fue el que le dijo estas palabras. Joab vino al rey en la casa y dijo, capítulo 19, verso 5 de segundo de Samuel: hoy has avergonzado el rostro de tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. ¿Cómo lo avergonzaste al pueblo? ¿Cómo lo hiciste? Escuche esto: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, lo cual no era así. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviésemos muertos, entonces estarías contento. Pero Joab no sabía que lo que se estaba manifestando en el hombre cuyo corazón era conforme a él, las palabras que muchísimos años después salieron del hijo espiritual de David. En Lucas capítulo 6, verso 27. Para que veas, hermano y hermana, o escuches, y te veas en este espejo y sepas de qué piedra has sido cortado, de qué roca has tú salido, de dónde procede el espíritu que tienes, el espíritu que te hace vivir, si saliste de los lomos de Dios o eres simplemente uno más, un ser humano más en este mundo. Lucas capítulo 6, verso número 7. A ustedes, de todos los que me escuchan, a los que pueden oír que han nacido de nuevo, pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced
vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada. Hermano, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si tú eres un hijo de Dios, tu corazón será conforme a su corazón. Cuando seas circuncidado de corazón por el Espíritu que viene, cuando naces del Espíritu, cuando naces de arriba, tus hechos, tus palabras demuestran tu procedencia, como lo hizo David, amando a los que le aborrecían. Este es el sexto sentido, la fe. Y ahora, hermanos, te voy a describir este sexto sentido para que sepas si lo tienes o no lo tienes. Ahora pasamos a describir a través del Nuevo Testamento, de las Escrituras, las características de este sexto sentido que es la fe. Comenzando con 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. ¿Cómo hallar este sentido, las características y cualidades del sexto sentido? 2 de Corintios 4, versículo 4:13, dice la Escritura: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El sexto sentido, conforme a lo que acabamos de leer, se puede discernir, se puede identificar a través del hablar de aquellos que lo poseen. La forma en que hablan demuestra que tienen el sexto sentido. Ellos creen y hablan conforme a lo que creen. Y es un espíritu, es una esencia. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, esta fe, este sexto sentido, son los ojos que Dios nos da para ver el reino de Dios en esta tierra, para ver lo que otros no ven más allá de nuestros 5 sentidos.
Segunda de Corintios 4:18. Dice la palabra de Dios, recuerden, con tus ojos que adquiriste de tu padre y madre, no puedes ver el reino de Dios, ni lo invisible, ni lo que viene de arriba. El apóstol Pablo habla de este sexto sentido como si fueran otros dos ojos que tú recibes. Verso 17, segunda de Corintios 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, porque estaban en Dios antes de que fuesen manifestadas. Así que el sexto sentido nos permite mirar las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Joven hermano, segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 7, dice la palabra: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, aparentemente, porque por fe andamos y no por vista. Otra cualidad de la fe. Porque cuando tenemos este sexto sentido, este es el que determina cómo andamos en este mundo, cómo actuamos en este mundo, determina nuestras decisiones, nuestras actitudes y comportamientos en este mundo. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Es el sexto sentido, la fe, la que determina nuestros pasos en este mundo en que hemos nacido carnalmente, y la que determina nuestros pasos cuando nacemos de nuevo y podemos ver a través del sexto sentido el reino de Dios. Pero esto me he tomado el trabajo de explicarlo porque es algo misterioso. Capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con esta frase determinamos y proclamo ante todos los que me oyen que la fe de la cual les hablo, manifestada en el capítulo 11 de Hebreos, es un misterio, es una sustancia misteriosa, incorruptible, es un sexto sentido, es un misterio
porque es inexplicable ver gente como Job, ver gente como Moisés, ver gente como David y ver gente en estos tiempos, cuando esto escasea, y lo vamos a ver. Es inexplicable ver el comportamiento de estas personas. Joab no lo pudo entender cuando lo vio en David, cuando lloraba por su hijo Absalón y prefería la muerte. Para que ustedes vean, hermano, misterio de la fe. Por eso son muy pocos los que entienden mis palabras. Entonces seguimos. Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra que esto es algo eterno. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Oiga esto, hermano, el sexto sentido. Y vean si no va conforme a esta enseñanza de los elegidos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, ¿oyó?, de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, oiga esto, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. La fe de los escogidos, la esperanza de la vida eterna, la sustancia de las cosas que se esperan. Así que esto es algo eterno también. Primera de Juan 5, verso 4, dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios, nacido de nuevo, nacido de arriba, ¿dónde está Dios?, vence al mundo. El mundo no puede contra esta gente. El mundo no puede acabar con estos hombres y mujeres. El mundo no los puede resistir. Ellos vencen al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe, esa característica del sexto sentido, que vence al mundo porque puede ver más allá del mundo que le rodea, porque puede combatir al verdadero enemigo, el que no es nacido de carne. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está, hermano, la palabra. Este sexto sentido es el que vence al mundo, porque es el que nos permite creer que Jesús es el Hijo de Dios, aunque no le hayamos visto en carne. Lo creemos por la palabra que está viva. Y como les dije,
Esta fe es la que sabe, la que tiene la cualidad de poder ver contra quién estamos luchando. Efesios capítulo 6, verso 16. Dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Este sexto sentido es un escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es este sexto sentido el que nos permite saber que detrás de todo hombre malo y de toda maldad y obra perversa en este mundo visible, hay un mundo espiritual, un reino espiritual, un espíritu llamado Satanás con sus legiones. Es la que nos permite saber contra quién estamos luchando. Y esta fe es el escudo que nos permite apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fue ese el escudo que tuvo Job para defenderse de los ataques de Satanás y vencer al final y recuperar una doble porción de lo que ya tenía. Ven, hermanos, es la fe. Entonces la fe también, como les he dicho, es la sustancia de la vida espiritual, tal cual la sangre es la sustancia mortal de la vida carnal. La fe es la sustancia de la vida. Les leo la palabra en el libro del profeta Habacuc, Antiguo Testamento, capítulo número 2, versos del 2 al 4, donde dice la palabra: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Porque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque vendrá sin duda y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oh, es la sustancia que nos hace vivir en el Espíritu. Por eso debemos fortalecernos en ella. Por eso debemos utilizar ese sexto sentido para ver y oír la palabra de Dios y hacernos fuertes y poderosos sobre toda fuerza del enemigo. Porque es la vida, la sustancia de la vida. La fe de Jesucristo, la fe de Dios, el don que Dios nos da. Es esta fe misteriosa la que reemplaza la vida de la sangre corruptible que fluye por nuestras venas. Entonces, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 2, se dice que el Espíritu solo se puede recibir por el oír, con este sexto sentido.
Diciendo el apóstol Pablo, Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, el Espíritu se recibe a través de este sexto sentido. Por el oír con fe se recibe el Espíritu. Se le concede al hombre predestinado el arrepentimiento y el nacimiento de arriba celestial. Gálatas 3, 24 al 26. Esta fe nos hace linaje de Abraham, padre de la fe, dice el capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Ven? Salidos de los lomos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, hermanos. Y un último detalle acerca de la fe, porque la verdadera fe es un misterio, pero la fe falsa, esa que habla de convicción, yo creo pero no demuestro, la fe se puede fingir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo 1:5 dice la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, esta es una mujer, en la abuela y en la madre de este hombre Timoteo, muy particular este hijo de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ven? Como la fe vino por ahí en esta familia piadosa. Pero esto también nos habla de que existe una fe falsa, una fe fingida, donde muchos dicen yo creo, pero no demuestran, no tienen evidencia, no pueden por sus actos, sus palabras, por su vida, por su andar, por dónde están mirando, hacia arriba, hacia abajo, no pueden demostrar que tienen fe. Lo dicen de la boca para afuera, yo creo, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, y en los postreros tiempos, muchos han apostatado de la fe. Y quiero llevarlos a unas últimas escrituras para finalizar con Hebreos capítulo 11. Tengo unas escrituras para hablarles del tiempo presente, el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3,
La palabra habla por sí sola, pero el Espíritu dice claramente, desde aquel entonces, año 64 después de Cristo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Cuántos se acuerdan del voto celibato del catolicismo romano? Para que ustedes vean de dónde viene toda religión cristiana mentirosa, del catolicismo romano. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen todos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto habla de lo que sucedería en los posteros tiempos. Algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus y engañadores, haciéndose pasar por Espíritu Santo, y a doctrinas de demonios, como esto de la falsa doctrina de la Trinidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 20 y 21. Te dice la palabra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y a los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Gracias sea contigo. Amén. Porque la falsamente llamada ciencia, no sólo la ciencia de los científicos, sino las ciencias teológicas, hacen desviar a la gente de la fe. Pero es imposible que un hijo que estaba en los lomos de su padre se pierda. Ya lo hemos demostrado. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versos 16 al 19, dice la palabra: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero ¿qué dice el verso 19? Pero teniendo el fundamento de Dios está firme. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Padre a quienes salieron de sí mismo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y Señor, Él los conoce. Y hablando del día en que vivimos, el Señor Jesucristo lanzó una pregunta al vacío para que llegase hasta este tiempo, cuando los cielos comienzan a temblar, aunque no lo veamos, porque están a punto de abrirse.
para que entre desde el tercer cielo el carro de Jesucristo, la nube del Dios viviente, para sacar de la tierra a los muertos en Cristo y a los que hayan quedado vivos. Hablando de su venida, el Señor Jesús en Lucas capítulo 18, verso número 6, dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes escuchen. Porque estamos en el clímax de la apostasía, donde yo reto a todos los que han escuchado esta enseñanza que he dado y grabado, que busquen en algún otro lugar algo semejante. Esto se nos ha dado para que el Señor pueda encontrar gente preparada, encontrar la fe una vez dada a los santos, porque estamos en el clímax de la apostasía y esta fe misteriosa, genuina y verdadera está en vías de extinción, y de no haber sido por su misericordia y su gracia, no estaríamos nosotros escuchando estas palabras. Jesús dijo: os digo que pronto les hará justicia, verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará literalmente la fe en la tierra. Encontrará Jesús cuando venga gente con el sexto sentido. Encontrará Jesús cuando venga gente caminando rectamente. Encontrará los caminos torcidos enderezados. Encontrará los caminos ásperos allanados. Pues sí, hermano mío, es imposible que la raza divina, que la descendencia de Dios se extinga sobre la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la tierra no ha sido echada fuera y hollada totalmente por los hombres en la gran tribulación y castigada con los juicios divinos, es porque todavía hay granitos de sal. Oh, hermano, granito de sal. Es el momento de leer el capítulo número 11, la epístola a los Hebreos, donde proclamo a aquellos antiguos, los cuales declaro que son extraterrestres. Ellos no son de este mundo, como tampoco Jesucristo y su reino es de este mundo. Toda teoría de conspiración que habla de que los extraterrestres viven entre nosotros y son reptilianos y otro montón de bichos raros, están equivocados en cuanto a esos bichos raros, pero están en lo cierto de que hay ciertos seres que no son de este mundo. Y vamos a leer el capítulo 11 para que ustedes vean quiénes son estos seres
que vienen de arriba, pero que nacieron como el resto de los hombres. Es, pues, la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció mayor sacrificio, dice la versión antigua, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a seguir leyendo la versión antigua. Es imposible agradar a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, o crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan, premiador de los que le buscan. Por la fe, verso 7, versión 1960. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, así como tú y yo salimos de los lomos de Dios para entrar en este mundo que recibiremos por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo prometía. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, descendencia celestial, los nacidos de arriba. Y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar, toda la nación de Israel y su descendencia. Conforme a la fe, murieron todos estos
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos con ese sexto sentido, y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, eso es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, con ese sexto sentido, en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh, bendito Dios. Como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para aquel que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espíritus
espías en paz. ¿Y qué más digo, hermanos? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Verso 38. De los cuales, óigalo, el mundo no era digno de esta gente. Y si tú eres uno de ellos, este mundo no es digno de que pongas tus pies en él. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos amados, escúchelo. Por tanto, cualquiera que me escucha estas palabras de la Santa Biblia, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y créame, hermanos, la meta está a las puertas. Puestos los ojos en Jesús, de quien ellos dieron testimonio y demostración con sus actos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.